¿cómo es ese nuevo maestro pospandemia? ¿Cómo tendría que ser el maestro que nos está viendo ahora a nivel nacional para que de verdad se garantice que ese conocimiento que nos has mencionado aquí ya se mantenga? A ver, yo creo que hay 4 características fundamentales del docente que tienen que ser asumidas y que, como todo proceso de cambio, hay un sufrimiento en el proceso, digamos, un crecimiento, ¿no? El primero es que tiene que ser un mentor de sus estudiantes, tiene que ser una persona que los lleve en el proceso de formación, uno primero. Uno segundo, tiene que ser un gestor de experiencias de aprendizaje. Tiene que ser un bibliotecario en el sentido de elegir los mejores contenidos que él no crea, sino que existen en el metauniverso, digamos, de contenidos que existen digitales. Y tercero, tiene que ser profundamente innovador. Estos 4 elementos rompen completamente con la lógica de un docente que simplemente transmite contenido. Porque definitivamente YouTube es más divertido que yo. Sí. Entonces, si nosotros no sopesamos este elemento y no comenzamos a exigir como docentes de que se construyan los elementos suficientes en el aula para poder desarrollar estas capacidades, junto con una discusión de política educativa que tiene que ver con el recambio generacional de docentes, porque nos estamos quedando, o sea, hay una crisis mundial y que es muy dura en el Perú también. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser docente. Entonces, hay un quiebre ahí, un quiebre generacional, que nos va a costar demasiado al 2030, y si no comienzas a construir una acción política de parte del Estado, vamos a tener un problema serísimo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a discutir de la necesidad de tener un número determinado de docentes, sino lo que necesitas es docentes de calidad. Entonces vamos a tener un doble problema, pues no tenemos docentes y no tenemos docentes de calidad. En este momento ya tenemos una falta de docentes, y lo más lamentable y penoso es que los docentes que no tenemos, digamos, en la costa, voy a usar ese término, es que los docentes que ya hacen falta en el país son los que tienen lengua diferente al castellano, los que están en las zonas alejadas de frontera. Hay una política que se instaló en el Ministerio de Educación que se ha ido debilitando, diría, y que tenemos que luchar para que las políticas públicas trasciendan los gobiernos. Pero hay un tema adicional, creo yo. A ver, que tiene que ver con el docente tiene que dejar de arroparse en la lógica de un enseñante. De un enseñante. A ver, ¿qué es eso del enseñante? O sea, a ver, y claro, tiene detrás una lógica de una estructura del sistema que es una máquina de enseñar. Porque yo te puedo enseñar súper bien, pero tú no puedes aprender absolutamente nada, Maite. Y el problema que estamos, o sea, la gran crisis que estamos viendo es que los docentes han ido perfilando técnicas y metodologías para enseñar, pero los estudiantes al otro lado no aprenden, porque hay una crisis profunda de aprendizaje que se ha desnudado ahora con la pandemia. Las dinámicas nos han hecho tener una forma de tener contrato docente, existe un docente, hay un docente en la escuela, que ya que exista es una gran cosa, claro. Pero la dinámica de que tú aprendas y que yo me dedique a ti también es un logro que hemos construido en la pandemia que no se puede perder. ¿Cómo le das tecnificación? ¿Cómo profesionalizas eso? Es decir, Maite y Paul, vuelvo al ejemplo, no aprenden de la misma manera. Entonces, yo como maestro, además de ser un docente presente en la escuela, de estar en Purús, llegar con mi lengua que corresponde, no necesariamente tengo que enseñar o tener una lógica contigo de aprendizaje. Por eso volvemos al actor cambia, no el que enseña, sino el que aprende. Como protagonista de su aprendizaje, tiene diversas formas de aprender. Claro, pero ustedes, Quilla, perdóname, comentaban que estamos retrocediendo y que ahora en las aulas el celular se convierte otra vez en un enemigo. ¿Por qué pasa eso? Si antes era el socio del maestro. El cuco. ¿Qué está pasando con esos maestros? En general, digamos, yo lo que veo es que cuando tú tienes una señal del sistema que te dice volvamos a la misma camino que ya conocías y comienzas a hacer ecualización en el sistema, digamos, lanzando señales en toda la estructura. Entonces, al final del día, el docente simplemente, a pesar de haber enfrentado estoicamente con el uso de la tecnología 2 años, vuelve la mula al trigo. Lo que pasa es que volvemos a lo conocido, a lo que nos es cómodo. A lo viejo conocido. Pero ¿por qué? Justamente volvemos porque el Estado, la gestión del Ministerio, la gestión de las DRE y la SUGEL tienen que tener la asistencia técnica, el soporte suficiente para poder tener las herramientas que te digan, eso que estabas haciendo está bien, no es malo, pero por ese camino que estás yendo, que está bien intuitivo, buscando tus propios recursos, que lo has hecho, es como decíamos hace un momento, el recursero de la tecnología, ese maestro que fue a buscarte a tu escuela, que te fue a buscar a tu casa y que además aprendió a hacer una cosa bien buenísima, que es el aula invertida, por ejemplo. Yo te mando por WhatsApp, al WhatsApp de tu mamá,
todo lo que tenías que leer para la próxima clase, Maite. Eso es una cosa que maravillosa. El sistema ha dejado de mandar. Yo tengo que decirte que eso que estabas haciendo, maestro, no es malo, que era muy bueno y que funcionaba y que no está alejado del currículo nacional, que no está alejado del enfoque por competencia, sino que eso que estabas haciendo era lo correcto. Entonces yo te sigo fortaleciendo. Pero mire, yo creo que hay una oportunidad, Maite. Hemos cambiado de autoridades en este momento en las regiones. Hay en este momento que hacer desde el Estado central un fortalecimiento de capacidades, pero ya hay que apostar porque eso que se estaba haciendo no se pierda y se borre. Mi relación con la familia no tiene que volver a ser la común y corriente que era, señores, las notas, ¿no? O su hijito se portó mal, sino esa construcción positiva vinculada al aprendizaje. Vamos a ir cerrando la idea ahí que tiene que ver con señales claras. O sea, es decir, no podemos solo construir, digamos, un conjunto de decisiones en función a las buenas intenciones y aquello que efectivamente brotó naturalmente de abajo para arriba. Hay que tecnificarlo. Lo que sucede es que de arriba hacia abajo tenemos que comenzar a dar señales mucho más claras de que eso es lo que estamos buscando. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿cuál es la visión del sistema educativo que tenemos? Que se manifiesta en las decisiones, en la normativa, en la política, en los mensajes públicos que se ofrecen desde el sistema. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy en día al inicio de clases? Infraestructura. Entonces, el estudiante cree que porque las grandes autoridades en el país solo miran esa infraestructura, entonces lo único que importa es la infraestructura. Y le mandas una señal automática a los docentes de que, bueno, si no hay baño, entonces yo no puedo enseñar bien. Mentira, eso no es cierto. Bueno, también es cierto porque hay necesidades básicas que tenemos que cubrir de los niños si finalmente van a ir a un recinto donde se van a impartir las clases, ¿no? Ahora, también han hablado ustedes que durante el tiempo del COVID fuimos multimodales, o sea, se han hecho clases, no necesariamente en escuelas, se han hecho clases en parques, quiero volver a eso estadios, que estás diciendo, para ir cerrando, Quilla y Paul, casi una idea final. ¿Qué incentivos le deberíamos dar a los maestros, a todos los maestros que nos están viendo hoy día? Ojalá que no solamente sea el salarial, es importante, de hecho va a haber un ajuste salarial, ha mencionado el ministro Becerra, pero ¿qué otros incentivos le podemos dar a ese maestro que es curioso, que sigue aprendiendo, que quiere formarse? Hay una política educativa salarial que ha cambiado radicalmente el bolsillo del maestro, que sí es importante, en 10 años. Es decir, lo que gana un maestro hace 10 años no era lo mismo y es necesario y urgente que gane mejor, sí. ¿Por qué? Porque tiene que comprar un buen celular, porque tiene que tener tecnología y no solamente tiene que haber buenas intenciones, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Hay dos cosas en conjunto. Usar las herramientas de la tecnología desde la política educativa, desde el ministerio, la DRE, la SUGEL, etc., pero tener claridad en el sentido de la escuela. ¿Para qué está la escuela y por qué vamos diversos a la escuela? Sería maravilloso que en nuestro país la escuela pública sea donde nos encontremos todos, de todos los colores, de todas las fronteras, de todos los lugares, porque nos aprenderíamos también a relacionarnos de otra manera. Yo creo que la oportunidad de discusión, si me permites a mí decirlo, es el sentido de la escuela y aprender a vivir en ciudadanía y democracia, porque nos está rebasando en la cara que es urgente, necesitamos trabajar en nuestro país. Perfecto, Paul, para cerrar contigo. Mira, yo creo que el centro de la discusión del sentido de la escuela tiene que ser una discusión sobre los aprendizajes. Yo creo que estamos asistiendo, no sé si afortunado o desafortunadamente, a ser testigo de excepción, de que el sistema educativo, como lo hemos entendido los últimos 250 años, está muriendo. Ese edificio físico, esa relación que hemos discutido miles de veces, el espacio, dónde está el docente, etcétera, esa estructura ya no funciona. Entonces, la pregunta, que yo complejizo lo que dices, no es la discusión sobre cuál es el sentido de la escuela. Yo creo que es cuál es el sentido del aprendizaje en una persona que es parte de una sociedad. Así es. Que es distinto. Porque además, el acceso a la tecnología, la rapidez, la velocidad de la transformación digital hace que aquello que era moneda de intercambio de la escuela, como la entendimos los últimos 300 años, ya dejó de funcionar. Ya fue. Y cada vez hoy en día comienzas a darte cuenta que las grandes empresas de tecnología manejan a su antojo literalmente el contenido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para construir una plataforma de aprendizaje? Es un sistema educativo y unas políticas educativas que abonen a que eso suceda.